Muchas bendiciones a los hermanos que nos escuchan a través de Conexión Vital en las diferentes latitudes del mundo. Reciban un fuerte abrazo a la distancia, muchas bendiciones. Y bueno, me gustaría empezar orando antes de entrar a la palabra. Dios de los cielos, Señor, que esta palabra, Dios, que va a ser expuesta, Señor, sea de bendición para nosotros, Dios de los cielos, pueda llegar a nuestro corazón, Señor. Es viva y eficaz tu palabra, dice la Biblia, Señor. Permite, Dios, que seamos edificados, Señor, confrontados, exhortados. Seamos, Dios de los cielos, también por ti, Dios, abrazados a través de ella, Dios. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté presente, Señor, no solamente aquí en este lugar, sino en los diferentes lugares donde hay cada hermano escuchando la palabra, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Primeramente me siento una vez más honrado, privilegiado por Dios. Siempre es un motivo de alegría y de bendición para mí poder compartir una palabra con ustedes. Yo creo que es una palabra que puede bendecirnos, que puede edificarnos, que puede de alguna manera hurgar, si podemos decir así, en nuestro interior para que podamos cada vez más acercarnos a lo que Dios quiere que nosotros estemos cerca, a lo que nosotros podamos sumergirnos en este tiempo. Y precisamente en este tiempo de difíciles que estamos atravesando, de pandemia global, donde todo el mundo hemos estado luchando por más de un año en todo este asunto, yo creo que todos estamos expuestos de alguna manera a sufrir algunas cosas. He hablado, hace unos meses atrás, hablaba con unas personas que a raíz de todo este asunto de pandemia han venido presentando algunos síntomas de enfriamiento espiritual. Y no estoy hablando de gente que es nueva en el Señor, ni gente que de pronto es apartada de Dios. Estoy hablando de gente que ha ministrado de alguna manera, que ha liderado gente, que ha predicado, que ocupan posiciones en una comunidad o en una congregación, pero aún así por causa tal vez de la situación complicada, por causa de las enfermedades que se han presentado, por causa incluso de la escasez que algunos han tenido, esto ha hecho que muchas personas tengan un decaimiento espiritual. Gente que ya no quiere orar, gente que ya no quiere leer las Escrituras, gente que ya no se quiere congregar, y no por los diferentes tipos de confinamiento ni de aislamiento, sino por un tema interno. Gente que espiritualmente ha menguado de tal forma que prácticamente ya no quiere saber nada de Dios. Y yo creo que de alguna manera las prioridades de estas personas cambiaron. Ya las prioridades no son las mismas que solían tener en tiempos pasados. Y yo creo que nosotros podemos, cualquier persona, llámese pastor, llámese maestro, llámese cualquier persona que ocupe una posición, una congregación o una comunidad, está expuesto en algún momento. Si descuida su vida espiritual, las disciplinas espirituales, puede verse expuesto a tener un enfriamiento espiritual. Alguien decía en algún momento de que así como nuestro cuerpo físico y material necesita alimento todos los días, 3 veces al día, algunos le dan alimento más de 3 veces al día, pero el asunto es que nuestro ser interno también necesita alimentarse permanentemente. Todos los días necesita un tiempo para presentarse delante de Dios, todos los días necesita un tiempo para poder sumergirse en la Escritura y así poder crecer en la palabra de verdad y de justicia. Y si eso va decayendo en nuestra vida, lo más probable es que nuestro ser interno llegue a un punto que ya no quiera levantarse más. Y yo he hablado con personas que están pasando por este tipo de situación. Así que de alguna manera estamos expuestos a poder caer si nos descuidamos. Y yo creo que en este tiempo es necesario que nosotros podamos tener un orden de prioridades en nuestra vida, de acuerdo a lo que hemos entendido, de acuerdo a lo que hemos tenido la convicción de que hemos nacido de nuevo, de que ahora somos nuevas criaturas en Dios. Es necesario que podamos tener y actuar en la vida conforme a nuestras convicciones, conforme a lo que nosotros creemos. Hay gente que fácilmente pierde las prioridades en la vida. Y yo quiero en esta mañana hablar acerca de ese asunto. El mensaje en esta mañana lo quise titular Prioridades en orden. Así, prioridades en orden. Es necesario que podamos tener en nuestro ser interior orden de prioridades. Hay gente que a causa de la pandemia, como decía hace unos minutos atrás, se les perdió la prioridad. Y lo que antes ocupaba un segundo y un tercer puesto en su vida, ahora viene a ocupar el primero. Y lo que antes era lo primero, ahora viene a quedar relegado en un segundo o tercer plano.
Y es necesario que nosotros podamos de alguna manera examinarnos un poco, como decía el pastor hace un tiempito atrás, podernos examinar para ver cómo está nuestro orden de prioridades en este tiempo, especialmente en este tiempo. Y a mí lo que me gusta de la Escritura, y eso me hace sentir lleno, es que Dios no está experimentando con nosotros. Hay un registro en la Escritura de los cuales ya pasaron momentos y circunstancias difíciles o similares a las que nosotros vivimos, de la cual hay un ejemplo para nosotros. No solamente Dios permitió que se viviera en un tiempo específico, sino que quedó ahí plasmada para este tiempo. Tienen vigencia para nuestra vida en el hoy por hoy. Así que, de acuerdo a esto de prioridades, yo quiero que podamos ver un pasaje en el que nosotros podemos aprender y ver cómo Dios puede meter su mano, intervenir de una manera poderosa cuando a su pueblo se le pierden las prioridades. Así que acompáñenme por favor en el libro del profeta Ageo. Si hablamos un poquito del contexto de Ageo, Ageo es un libro que es un profeta que viene post cautiverio. Yo creo que todos conocemos la historia cuando el pueblo de Dios se rebeló de tal manera contra Dios, adorando ídolos, desobedeciendo a Dios, sumergiéndose en el pecado, y esto de alguna manera hizo irritar tanto a Dios que Dios los entregó en las manos de los babilonios. Ellos se los llevaron cautivos a Babilonia por 70 años, varias décadas estuvieron cautivos, pero luego que pasaron ese tiempo, la gente de Israel empezó a retroceder y de alguna manera Dios permitió la situación para que vinieran nuevamente hacia Jerusalén. Y el libro de Ageo es un libro que está estrechamente ligado al libro de Esdras. Y según el libro de Esdras dice que regresaron más o menos alrededor de unos 50,000 personas. De esos que se habían ido cautivos y los hijos que estuvieron allá, volvieron 50,000 personas a Jerusalén con una tarea específica. Y esa tarea era reedificar en primera instancia la casa de Dios. Esa casa que había quedado destruida, que había quedado deshecha por causa de los babilonios. Ahora, estos israelitas, este pueblo de Dios, venía con la tarea particular y específica de reedificar esa casa. Entonces, ahí entramos en el contexto de este libro y dice lo siguiente. Ageo capítulo 1, versículo 1 dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Vamos a detenernos un momento allí en este texto para denotar algunas cosas que yo creo que pudieran favorecer nuestra vida con principios bíblicos. Y lo primero que este libro empieza diciendo es: Dios está confrontando, Dios está llamándole la atención a este pueblo que había regresado con esta tarea, porque este pueblo había dicho: todavía no es el tiempo de reedificar esta casa. Y la casa de Dios lo que representaba era que allí habitaba la gloria de Dios, la presencia de Dios se hacía manifiesta en medio del pueblo, allí en ese templo. Pero algunos dicen que estos israelitas empezaron la obra de reedificación del templo, pero que luego, como por algunas circunstancias que pasaron de desánimo y otras cosas, quedó paralizada durante 15 años. Y este pueblo dice: todavía no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Y presta atención a algo, y es que el pueblo no está en contra de la reedificación del templo. El pueblo lo que dice es: hay que reedificarlo, pero todavía no. Y yo creo que nosotros podemos aprender algunas cosas. Lo que Dios está llamando la atención es que el tiempo para reconstruir la relación con Dios, si podemos aplicarlo en nuestra vida, el tiempo de poder sumergirse en la presencia de Dios no tiene que esperar a un mañana. Les decía que en este tiempo de pandemia hay mucha gente creyente en Dios que ha menguado por causa de las diferentes circunstancias. Y yo creo que el tiempo para poder reencontrarse con Dios, el tiempo para poder reconciliarse con Dios, el tiempo es ya. El tiempo es hoy. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que dice: yo quiero buscar de Dios y meterme con Dios, pero ahora no. Primero quiero viajar, primero quiero poseer cosas, primero quiero estudiar, primero quiero tener una familia, quiero casarme, quiero tener mucha plata y bueno, después ya cuando esté en mi lecho de muerte me reconcilio con Dios. Y hay mucha gente que piensa de esta manera. Y hay mucha gente que cree que Dios va a esperar hasta que ellos quieran.
Y Dios está haciendo un llamado en este tiempo para que nosotros podamos mirar si nuestra vida en Dios ha disminuido y poder empezar a reconstruir nuestra relación con Dios en el tiempo de hoy, ya. Y más cuando las situaciones que se están viviendo a muchos ha hecho que algunas áreas de nuestra vida puedan menguar. Y yo creo que el tiempo para recuperarnos en Dios, el tiempo para poder avanzar y poder retomar donde habíamos quedado en algunas áreas de nuestra vida es ahora. Yo creo que Dios nos está diciendo el tiempo de reedificar la casa es ahora. En este tiempo el templo de Dios somos nosotros también. La Biblia dice que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, que nosotros somos casa de Dios. Así que para reedificar esta casa, yo creo que el tiempo ha llegado hoy. Pero hay algunas cosas que podemos darnos cuenta de lo que Dios les reprocha a este pueblo. Y dice el versículo 3. Dice, entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes el tiempo de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta. Dios le está llamando la atención a este pueblo porque ellos se ocuparon de sus propios asuntos. Vinieron de Babilonia y lo que hicieron fue empezar a trabajar en pos de sí mismos. Y lo primero para lo cual llama a su pueblo es para que le sirvan a Él. Dios llama a un pueblo para que le sirvan a Él. Mire, la Biblia dice que usted y yo antes andábamos sin ley y sin Dios en el mundo apartados. Pero Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿para qué? Dice la Biblia, para anunciar las virtudes de su gloria. Para lo primero que Dios nos llama a nosotros es para que le sirvamos a Él. Es más, este pueblo en particular, este pueblo de Israel, Dios lo llamó para su servicio primeramente. Y veámoslo, si alguien lo tiene por ahí, si lo podemos buscar rápidamente. Éxodo 4, 22 y 23. El 22 dice, mira lo que Dios le dice a Faraón, lo que Dios le dice a Moisés. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que ¿qué? Para que me sirva, mas no has querido dejar ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Mire, el argumento que Dios usa para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es, yo quiero que este pueblo me sirva. Y Dios estaba llamando a este pueblo primeramente al servicio de la casa de Él, a reedificar esa casa. Pero esta gente se ocupó primeramente de edificar casas para ellos. Algunas versiones dicen que se edificaron casas lujosas. Y ellos empezaron a invertir toda su fuerza, su vitalidad, su energía, su tiempo y su dinero en hacer cosas para ellos mismos. Y dejaron de lado la reedificación del templo de Dios. Y mira, el pueblo de Israel, yo creo que de alguna manera había aprendido que ya no tenía que adorar ídolos, que ya no tenía que adorar imágenes, pero sin querer queriendo, esta gente se estaba adorando a sí mismo. Porque a ellos no les importaba que la casa de Dios estuviera destruida, a ellos les importaba que ellos tener sus buenos lujos y sus buenas cosas. Y sin querer queriendo, estaban entrando en una rebelión contra Dios. Por eso Dios entra y les reprocha y les exhorta a por qué nos dicen que este no es el tiempo y se han ocupado de sus propias cosas. Si ellos en primera instancia tenían una tarea específica. Y yo creo que Dios no está en contra de que nosotros podamos tener nuestras cosas. Yo creo que de hecho Dios fue que, si Dios nos plantó en una familia es que para que podamos disfrutar de una familia. Si Dios nos dio un trabajo es para ser responsables y disfrutar de nuestro trabajo. Si Dios nos dio un ministerio es para disfrutar y servir en ese ministerio. Lo que Dios está diciendo y reclamando es que este pueblo lo tenía Él en un segundo lugar. Ahora, ¿qué implica eso de servir a Dios? ¿Qué implica servir a Dios? Cuando uno ve la experiencia desde la Biblia, servir significa trabajar, esclavizar, adorar, cultivar, es consagrar su vida para la vida de alguien. Así que servirle a Dios, para lo cual Dios había llamado a este pueblo, tenía que ver con que este pueblo primeramente se encargara de que Dios se levantara en cada uno de los aspectos de su vida. Dios no le estaba diciendo a este pueblo que tenía que estar arrodillado 24/7 en oración. Dios lo que le estaba diciendo era que tenían que, en todas las situaciones que ellos tuvieran, giraran en torno a Dios. Porque esto se trata de Dios, no de nosotros. Y este pueblo tenía las prioridades al contrario. Dejaron
la casa de Dios aparte y se enfocaron en sus propias cosas. Y el asunto es poder tener las prioridades en el orden correcto. Servir a Dios tiene que ver con diferentes cosas, pero yo quiero tocar en esta mañana solamente una en particular que me parece realmente importante. Servir a Dios tiene que ver digamos, en algo significativo en este tiempo, con algo particular, y es poder sembrar esa palabra, sembrar la herencia de fe en los hijos que nosotros tenemos. Para Dios es importante las generaciones venideras. En este tiempo yo he notado que la mayoría de los padres, no todos, pero sí la mayoría de los padres, ellos se preocupan porque sus hijos tengan buena ropa, tengan un buen celular, tengan un buen computador, se vistan de la mejor moda que haya. Y los padres quieren que sus hijos estén bien surtidos y dotados en todas las cosas que sean necesarias, y eso está muy bien. Pero hay padres creyentes en Dios que no se preocupan porque sus hijos crezcan instruidos en la palabra de Dios. Y Dios le dijo un día a Moisés: mire, cuando ustedes vayan por el camino, háblenle a sus hijos que yo soy Dios, que yo los saqué con mano fuerte de Egipto. Cuando estén en sus casas, cuenten historias, cuenten cuentos de que yo soy Dios. Cuando estén en sus casas, pongan en los dinteles de la puerta, pongan la palabra para que ellos puedan saber quién es su Dios que los sacó de Egipto. Y nosotros, si de alguna manera hacemos un servicio fuerte a Dios, es haciendo que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones se levanten sabiendo y creyendo quién es el Dios que nosotros servimos. Y a veces nuestras prioridades están invertidas incluso en eso, que ellos estudien en buenos colegios, en buenas universidades, pero a veces no les sembramos la palabra que Dios quiere en la que ellos aprendan y crezcan. Así que servir a Dios tiene que ver con muchísimas cosas, y era para lo que Dios había mandado a este pueblo. Pero sigamos avanzando en nuestro texto en esta mañana para ver algunas cosas más. Quedamos en el versículo 4. Versículo 5 dice: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. ¿Por qué? Porque siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Mire, todo lo que este pueblo estaba haciendo de ocuparse de sus cosas, yo creo que algunos de ellos decían: wow, tengo el carro que siempre soñé, tengo la casa que siempre soñé. Pero había algo en particular, y que era que por más que esta gente trabajaba y se rompía la espalda, y por más que ahorraban, no estaban llenos totalmente, estaban vacíos, y todo lo que ellos hacían no prosperaba. Y ellos estaban de alguna manera arrastrando lo que ya Dios le había dicho en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Si podemos leerlo rápidamente, Deuteronomio 28, 38. Dice de la siguiente manera: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Mire, este pueblo, a pesar de que vivía en casas lujosas, de que trabajaban para su propio beneficio, estaban arrastrando lo que ya Dios había dicho. Sembraban mucho, recogían poco. Era como todo lo que se ganaba, es como si le echaran un costal que no tiene fondo, que no se ve cuando se van las cosas. Yo no sé si usted ha conocido gente así. Yo he conocido gente así, que trabajan mucho, que alcanzan cosas, que parece que tuvieran una vida ejemplar, y uno se acerca a hablar con la esposa de estas personas, con el esposo o con los hijos, y se da cuenta de lo vacío que están. Y era lo que este pueblo estaba atravesando. Estaba arrastrando las consecuencias de no poner a Dios en primer lugar. En Éxodo 20, cuando Dios le da la ley al pueblo, Dios le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo. Y esto me habla a mí de un orden de prioridades. Y al pueblo se le había escapado ese orden de prioridades y estaban invirtiendo en las prioridades propias. Y vuelvo y reitero, no es que Dios esté interesado en que nosotros no tengamos otras cosas. Lo que Dios quiere es que en medio de todas esas cosas, Él sea el primer lugar. En estos días en este último mes, y en lo personal que he vivido, empecé a trabajar en un lugar y he tenido mucha presión y muchas cosas, y eso a veces me ha quitado el sueño y me ha costado dormir. Y hablaba con mi esposa precisamente eso, y ella me decía eso: pero si nosotros confiamos en Dios, si tú confías en Dios, si eso es de Dios, pues eso se va a dar y listo. Y a veces uno como que: ¿será que Dios está conmigo o no está conmigo?
Y uno tiene que entender de que si nosotros somos de Dios, Dios está en control de cada una de las circunstancias que nosotros podamos estar atravesando, sean buenas o sean malas. Pero el texto sigue diciendo lo siguiente: así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Mediten sobre sus caminos. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar un momento para hacer esto, meditar cómo nosotros estamos andando. En lo general de nuestra vida, no solamente en algunas cosas, sino cómo estamos andando. Muchas veces situaciones difíciles que llegan a nuestra vida no es porque sí. A veces son que Dios las envía para un proceso en nuestra vida, pero a veces nosotros las acarreamos por nuestras situaciones, por nuestras condiciones, y Dios dice, piensen bien sobre sus caminos, mediten sobre sus caminos. ¿Pero por qué? Dice el versículo 8, lo cual me parece a mí el texto puntual en este pasaje, porque es el antídoto para lo que hemos hablado en estos minutos, para no arrastrar o no seguir arrastrando una maldición que puede venir sobre nuestra vida cuando dejamos a Dios en segundo lugar y nuestras prioridades no están en el orden que deberían estar. El versículo 8 dice, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Miren, subir al monte, Dios dice, ustedes están sembrando mucho y cosechando poco. Lo que trabajan no se les va de las manos como el agua entre los dedos. Pero el antídoto para eso es que ustedes suban al monte. Ahora la pregunta es, ¿qué significa subir al monte? Y en la Biblia subir al monte tiene que ver con ir a la presencia de Dios. La Biblia dice que Moisés subía al monte Horeb a encontrarse con Dios. Elías subía al monte Carmelo a encontrarse con Dios. Yeshua subía al monte de los olivos a encontrarse con Dios. Y subir al monte tiene que ver con ir a la presencia de Dios. Y nosotros muchas veces tenemos y relegamos a un segundo puesto el ir a encontrarse con Dios. A veces nosotros tenemos una dificultad, sea de la índole que sea, si es económica, por ejemplo, que se da mucho, a veces nosotros corremos a sacar tarjetas de crédito y a buscar pago diario, decimos acá, en otras ciudades le dicen gota a gota o no sé cómo le dirán en otros países. Pero nosotros buscamos fiadores y buscamos una cosa y vemos dónde nos pueden prestar y sacamos tarjetas de créditos. Y de lo último que nos acordamos es de que hay un Dios en los cielos presto para escuchar nuestra oración. A veces nos pasa que nuestra prioridad, antes tenemos un problema, Señor, yo sé que tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador, si estamos enfermos, Señor, tú eres mi sanador. Ahora no, ahora cuando tenemos alguna dificultad, si estamos enfermos, ve a comprarme una aspirina. Corramos al médico, apartemos una cita. Si tenemos un problema económico, busquemos prestado donde sea y nos desesperamos y corremos de aquí para allá. Y Dios está diciendo, detente por un momento y sube al monte. Encontrarse con Dios, yo creo que en la intimidad hay respuesta para nosotros. Ayer escuchaba a alguien que decía, el afán destruye la oración. El afán destruye la oración. A veces nos afanamos por solucionar las cosas con nuestras propias fuerzas, porque a nosotros nos gusta tener el control de las cosas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, en medio del ajetreo de la vida y del andar de todo lo que podemos atravesar, podemos tomar un momento para subir al monte a buscar la presencia de Dios. Poder encerrarnos en un momento en nuestro cuarto o en la oficina o no sé dónde, pero poder ir y presentar nuestra vida delante de Dios con todo lo que tenemos. Y soltar las cargas que muchas veces tenemos pesadas, como estaba yo en estos días que no podía dormir. Y es necesario poder descargarse en la presencia de Dios. La Biblia dice que echemos sobre Él nuestras cargas porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la prioridad en tener a Dios primero, eso nos descarga a nosotros. Nos hace tener paz, inclusive en medio de dificultades. Pero el asunto es que a veces nuestras prioridades se voltean. Por eso quise titular este mensaje, prioridades en orden. Es necesario poder tener prioridades en este tiempo. El texto sigue diciendo lo siguiente. Nuevamente dice otra vez en el versículo 9, buscan mucho y hallan poco. Y se encierran en sus casas y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y dice Dios, y llamé la sequía
sobre esta tierra y sobre los montes. Y usted sigue leyendo y se va a dar cuenta que el que hace que no haya bendición es Dios. Cuando dejamos en segundo plano el poder reconstruir la vida en Dios o construir, algunos dirán, no, en este tiempo de pandemia yo he fortalecido mi relación con Dios, y qué bueno eso, Baruch Hashem. Pero el asunto es que muchos de nosotros a veces estamos reprendiendo al diablo y haciendo vigilia y mirando cómo hacemos para hacer 40 días de ayuno, pero a veces son situaciones que Dios provoca para que nosotros podamos hacer un par en el camino y decir cómo estoy andando. Es el mismo Dios llamando nuestra atención para que podamos darnos cuenta que lo hemos sacado de nuestra prioridad. Y aunque creemos en Dios, y aunque tal vez venimos a la comunidad o ponemos los mensajes en YouTube o escuchamos la radio, a veces, aún así, nuestra prioridad ha cambiado. Yo creo que esta es una mañana para poder reflexionar cómo está nuestro orden de prioridades. El texto va a seguir diciendo lo siguiente. El versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado el Eterno su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Y este versículo nos deja ver una sensibilidad espiritual que este pueblo tuvo. Dios le llama la atención y les exhorta y los regaña, si podemos usar esa palabra, porque habían dejado la casa destruida y se habían ocupado en sus propias cosas. Pero ahora Dios les dice: suban al monte, busquen madera y reedifiquen mi casa. Y el texto 12, el versículo 12, dice que este pueblo oyó ese mandamiento. Y yo creo que la clave para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida tiene que ver no solamente con escuchar lo que Dios dice, sino en accionar, porque este pueblo fue sensible. La Biblia dice que nosotros no solamente podemos ser oidores olvidadizos. Cada vez que nosotros venimos aquí a esta comunidad o escuchamos la radio en Conexión Vital o ponemos el canal en YouTube, no solamente es escuchar. Escuchar es solamente una parte, la primera parte, el primer paso. Pero cuando nosotros escuchamos al Moreo, al pastor o la pastora Aura o a José exponer la palabra de parte de Dios, es bueno que nosotros no solamente la escuchemos, sino que también cuando salgamos de puertas hacia afuera, poder poner en obra lo que Dios nos dice en este lugar, a lo que Dios nos está edificando. Un día Yeshua dijo: ¿a qué compararé un hombre que oye la palabra? Es como un hombre que edificó su casa sobre la arena, uno que solamente escucha, que solamente está pendiente cuanto a la transmisión solo para escuchar. Es un hombre que cuando vienen las dificultades y soplan sobre esto, los vientos y las tormentas, es un hombre que se le derrumba la casa porque está edificada sobre una arena. Pero en cambio, el que escucha la palabra, pero además dice: yo voy a poner por obra lo que hoy aprendí, es una persona que aunque vengan los mismos vientos que vinieron sobre la otra casa, las mismas dificultades y tormentas, sabe permanecer, porque no solamente es un oidor, sino que es un hacedor de la palabra de Dios. Y es a lo que nosotros estamos llamados en este tiempo. Este pueblo supo oír la palabra, este pueblo supo darse cuenta de que era necesario hacer un par en el camino y reconsiderar algunas cosas en nuestro caminar. Yo creo que esta mañana es un tiempo para nosotros escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios no solamente en este ayuno, sino cuando escuchamos una predicación en Shabbat o cualquier otro día, cuando nos reunimos en una clase, poder tenerlo claro, no solamente como una información textual, sino para hacerla viva en nuestra vida. Pero el texto va a decir lo siguiente en el versículo 13. Entonces Ageo, enviado del Eterno, habló por mandato del Eterno al pueblo, diciendo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Una vez este pueblo oyó, entonces Dios le garantiza que está con este pueblo. Pero no solamente eso, sino que el versículo 14 dice que despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Yo veo que es la respuesta al prestar oído a lo que Dios estaba diciendo. Entonces Dios responde despertando el espíritu del pueblo. Y yo creo que Dios, si podemos decirlo de esa manera, nos da el empujón que necesitamos.
cuando nosotros escuchamos y prestamos oído a lo que Dios nos está diciendo, entonces cuando Dios ve que nosotros solo lo vamos a dar, entonces Él nos pega el empujón y despierta nuestro espíritu. Hablamos al principio y decíamos que nosotros como casa de Dios, que nosotros como morada del Señor, tenemos que procurar que nuestra relación con Dios esté mejor que antes. Y yo creo que Dios puede empujarnos a nuevamente retomar nuestra vida de oración y nuestra vida de lectura y nuestra vida de relación con Él en todo sentido. Porque Dios, al ver que este pueblo escuchó y se puso a accionar, entonces Dios despertó el espíritu de ellos, el de Zorobabel primeramente y luego el de todo el pueblo. Yo creo que es puntual que nosotros podamos entender de que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios no está interesado en que nosotros, en hacernos daños. Dios no está interesado en que nosotros nos equivoquemos para Él caernos encima. No, lo que Dios está viendo es que mientras a este pueblo se le perdían las prioridades, Él tuvo que intervenir y no los dejó a la deriva. Yo creo que así Dios hace muchas veces en nuestra vida. Cuando se nos pierden las prioridades, Dios tiene que intervenir de una o de otra forma. Y aquí intervino viendo cómo este pueblo estaba, a pesar de que se ocupaban en sus propias cosas, estaban invirtiendo toda su vida en sus propios deseos carnales y materiales. Allí Dios tuvo que intervenir para que ellos pudieran darse cuenta que estaban caminando mal. Y qué bueno que Dios haga eso. Porque si Dios no lo hace, imagínate que Dios nos deja a nuestra deriva haciendo lo que nos parece ser. Pero si le pertenecemos a Él, Él mete su mano para que nosotros podamos, decimos coloquialmente, pellizcarnos y retomar nuestra vida en el Señor. Y entonces poner nuestra prioridad como debe estar. Dios primero, los demás que espere, decía alguien. Pero ¿sabe qué? Lo puntual de esto es que Yeshua dijo lo mismo también. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6:33 dice lo siguiente, es un texto muy conocido, ¿no? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y estas cosas está hablando de por lo que nosotros nos afanamos, de comida, de vestido, por lo que nosotros muchas veces estamos perdiendo el sueño y perdiendo nuestra prioridad. Pero este pasaje, Yeshua está hablando de prioridad, y es buscad primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver, ya lo mencionábamos, con servicio a Él en todas las áreas de nuestra vida. A veces uno cree que el que sirve a Dios es el que es pastor, o el que es maestro, o el que canta en alabanza, o el que hace algo acá. Pero siervos de Dios, los que nos consideramos nacidos de nuevo, somos todos. En los diferentes lugares donde podemos desenvolvernos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea la que es ama de casa, o la que tiene un negocio propio, yo qué sé, todos somos siervos de Dios y estamos llamados en los diferentes lugares a levantar el nombre de Dios primero que todas las cosas. Y entonces vendrán las añadiduras. De hecho, la Biblia dice en la Torá, en Deuteronomio, que si nosotros obedecemos la voz de Dios y la ponemos por obra, entonces hay bendiciones que nos van a perseguir a nosotros. Y nosotros vamos a ir por el camino y en el transcurrir de la vida y las bendiciones vienen y nos alcanzan. Pero muchas veces nosotros invertimos ese asunto y somos nosotros los que vamos detrás de las bendiciones. Y las bendiciones queriendo alcanzarnos por acá atrás y nosotros queriendo alcanzarla por acá adelante. Pero si nosotros tenemos la prioridad correcta, entonces ellas nos alcanzarán a nosotros. Dios es fiel. Miren, en el año 2008, sí, 2008, ocurrió algo particular en mi familia, en mi casa. En el año 2008 a mi mamá le diagnosticaron un cáncer gástrico. Y el cáncer tiene una particularidad, y es que el cáncer es una enfermedad que no duele al principio. La gente no sabe que tiene por dentro una enfermedad. Y cuando ya empieza a doler y a mostrarse, es porque está en una etapa avanzada, terminal. Y fue lo que ocurrió con mi mamá. Mi mamá tenía un cáncer gástrico, un tumor un tumor que tenía 4 órganos agarrados a él. Y cuando nos quisimos dar cuenta de eso, ya los médicos dijeron no hay nada que hacer, está demasiado complicada. Lo más probable es que mejor esperen, reúnan la familia, esperen que ella muera. Literalmente, dijo un médico de acá de la ciudad. Ahora la pregunta es, ¿qué hace uno cuando te dan esa noticia?
Un cáncer es algo terrible no solamente para el paciente, sino también para los familiares. Y una tía mía que ella era creyente, es creyente todavía, ella fue y le comentó esta situación a un conocido de ella, una persona adinerada de aquí de la ciudad. Fue y le dijo: mire, señor fulano de tal, mi hermana tiene cáncer y lo más probable es que no se salve. Y este señor adinerado, con ínfulas de muy grande, respondió: si ustedes tuvieran la plata que yo tengo, ustedes se la llevaran a Europa o a Estados Unidos y allá tuvieran mejores posibilidades para un mejor tratamiento, pero como ustedes no tienen el dinero, tocó así. Pero para no hacer tan larga la historia, el asunto es que mi mamá empezó a tener una evolución realmente impresionante. Nosotros en la casa, pues no, para dónde uno agarra cuando no tiene dinero, no tiene oportunidades, no tiene puertas abiertas. Y orábamos: Dios mío, solo tú puedes hacer algo, solo tú puedes hacer lo que los médicos no pueden hacer. Y mi mamá empezó a tener una evolución que incluso los médicos después se sorprendían. Después le pudieron hacer unos tratamientos y todos estaban anonadados y se reunían entre ellos, ¿cómo se dice? Hacían junta médica y comentaban este caso, que era un caso excepcional. Y luego le hicieron un tratamiento de quimioterapia y mi mamá empezó a evolucionar de una manera tremenda. Y desde el año 2008, ahí está mi mamá, gracias a Dios, para la gloria de Dios. Y está tranquila y le creció su cabello otra vez y está ahí con nosotros. Y gracias a ese cáncer, yo hoy estoy aquí parado predicando también. Eso me trajo a los pies de Dios y a mis hermanas y a mi familia. Y Dios sabe usar situaciones para que nosotros podamos reconocer que Él tiene que ser primero. Pero lo que quería decir era que este hombre adinerado que había dicho aquella frase, 2 años después, una hija de él padeció un cáncer. Y 1 mes después, esta muchacha murió. Y no es que le esté dando la gloria a Dios porque murió la muchacha. Lo que quiero decir es que este hombre tenía depositada su confianza y su fe en el dinero que tenía. Y eso no le alcanzó para salvar la vida de su hija. Pero cuando Dios está primero por delante de todas las cosas, Dios sabe obrar y manifestarse de una manera realmente extraordinaria. Y Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo a que lo pongamos a Él por delante de todas las cosas. Yo sé que los hijos son importantes y nuestra esposa es importante y la familia que tenemos es importante, el trabajo es importante, pero nada puede estar por encima de Dios. Que nuestra vida pueda rendirse a Él en todas las cosas que nosotros hacemos, en las áreas de nuestra vida. Y es bueno examinar nuestros caminos y darnos cuenta si hay áreas de nuestra vida en las que tal vez Dios ya no es la prioridad. Tal vez de pronto, como le pasó a personas con las que he hablado, que esta pandemia ha hecho que ya Dios no sea la prioridad, porque esperaban una respuesta y ven otra cosa y ahora ya no les interesa saber nada de Dios. Yo creo que es bueno analizar cómo está nuestra vida hoy por hoy, en este día. El tiempo es ahora, como Dios le decía a este pueblo. Poder analizarnos internamente y darnos cuenta si necesitamos retomar nuestra prioridad en Dios. O si necesitamos seguir edificando, tal vez alguno va en esa línea de que Dios siempre ha sido la prioridad, entonces seguir edificándose en ese asunto. Pero esta mañana de ayuno a las personas que nos escuchan, los que estamos acá presentes, es una mañana para poder reflexionar en nuestro orden de prioridades. Así que allí donde estamos, yo quiero que podamos terminar con una oración y decir: Dios de los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Independientemente de todas las cosas, Señor amado, tú sigues siendo Dios. A ti nada se te escapa, Señor. Eres soberano, eres bueno para con nosotros. A pesar de que muchas veces hemos sido malos, muchas veces nos hemos desviado, Señor, tú has estado allí para nosotros. Te pedimos perdón cuando te hemos puesto, Señor, en un segundo plano y te hemos relegado hacia atrás, Señor. Perdónanos, Dios de los cielos, porque somos débiles muchas veces, Padre. Pero hoy, Dios, tú nos das la oportunidad de retomar nuestra vida contigo, Señor. Despierta en nosotros el Espíritu, Señor eterno, como lo hiciste con este pueblo, para buscarte, Dios de los cielos, para deleitarnos en tu palabra, en tu presencia, Señor, el poder apartar un tiempo a encontrarnos contigo de oración, Señor, de intimidad, Dios de los cielos, donde podamos leer tu palabra y nutrirnos y poder, Señor, ser edificados, consolados y exhortados a través de ella, Señor. Ayúdanos, Dios, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en los lugares donde nos desenvolvemos, Señor, el poder mostrar que tú eres primero para nosotros. La Biblia dice en Hechos capítulo 5 que a los discípulos le llamaron la atención y les dijeron: ya no estén predicando más acerca del Mesías,
Ya no estén hablando más de Yeshua, porque si no tendrán consecuencias. Y los apóstoles se levantaron y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hablando de una prioridad que está por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestra prioridad. Hay momentos que nos desviamos. Por favor, encarrílanos nuevamente, Señor, en tu camino, Dios de los cielos. Empújanos hacia ti, Señor, a tener un arrepentimiento genuino y verdadero delante de ti, Señor eterno. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor. A aquellos que escuchan desde los diferentes lugares, Señor, les bendecimos, Señor. A cada uno de ellos, poderoso Dios. Bendecimos la vida nuestra, Señor. Nos abandonamos en tus manos, eterno Dios, porque tus manos son las mejores manos, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.